Saludos nuevamente, audiencia de Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Soy María Mercedes Grau, le doy la bienvenida nuevamente a este espacio en que discutimos aspectos relacionados a la educación y que pueden interesarle a cualquier persona. Cualquier persona, no importa su rol en la sociedad, si tiene hijos, si no tiene hijos, porque la educación es la médula. De ahí partimos como pueblo para buscar un mundo mejor. Y continuamos aquí con Guillermo Núñez. El profesor Guillermo Núñez es un amigo, ¿verdad? Nos consideramos amigos, colaboradores, y hablábamos en el podcast anterior, hablábamos sobre cómo la tecnología influencia nuestra vida. Y ahora vamos a hablar sobre otro aspecto de la tecnología, que es la tecnología educativa. Cuando hablamos de tecnología educativa, Guillermo, pensamos casi siempre en la escuela, pero es que la tecnología se puede utilizar para educar en distintos ambientes. Correcto. Entonces, como adultos podemos estar participando o utilizando la tecnología educativa si estamos en X o Y lugar, y a la misma vez nuestros hijos utilizando la tecnología educativa desde la escuela. Así que vamos a establecer las diferencias, Guillermo. Antes de llegar a la tecnología educativa, me parece importante recapitular algo. O sea, la tecnología va existe con el propósito de solucionar un problema, ¿no? Y la sociedad se manifiesta de diferentes formas y existen diferentes sectores o industrias en el que el ser humano se desarrolla. La tecnología va a impactar esas industrias, esos sectores. Por ejemplo, ha impactado la industria de la banca, el sector económico, las leyes, ha impactado la medicina, por ejemplo, y también ha impactado la educación. Y eso es lo que se conoce como tecnología educativa o EdTech, que también lo ponen más corto. Está EdTech, FinTech, que es de finanzas, LawTech, MedTech, ¿verdad? O Tech. Cualquier tipo de tecnología que ayude a crecer o a evolucionar esa industria, ¿verdad? Va a tener su nicho en cada sector. Nosotros tenemos, en el caso, ¿verdad? De mi profesión, que es maestro, la tecnología en la educación es tech o tecnología educativa. Y si la pudiéramos definir de alguna forma, yo recuerdo estar enseñando, ¿verdad?, un curso de tecnología educativa para maestros, y la primera tarea que yo le doy a ellos es que me definan la tecnología educativa, ¿verdad? Uno le pone recursos, que lean, etcétera. ¿Y por qué todavía se sigue definiendo tecnología educativa? Pues porque pueden haber muchas acepciones de lo que es tecnología educativa. Yo la defino como una disciplina integradora. Sí. Una disciplina que integra, no lo había pensado de esa manera. Sí, una disciplina integradora que tiene una aproximación de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. No solo un proceso, sino todos los procesos que surgen utilizando ¿qué cosa? Pues medios digitales, ya sea el software, el hardware, ya sea nosotros mismos como seres humanos o nubes. Pero para mí es una disciplina que va a integrar muchos elementos y que va a apoyar los procesos pedagógicos, los procesos de enseñanza-aprendizaje en el uso de esos medios digitales. Pero y en esa función que tú la defines en términos de la escuela, puede estar, como decías ahora, puede estar utilizándose dentro de la industria para Correcto. Capacitación. Va a depender de qué tipo de educación estamos hablando. Si estamos hablando de una educación escolarizada, que es la que se centra, ¿verdad?, en instituciones educativas desde prekinder a cuarto año o preescolares, ¿verdad? También estábamos hablando de la educación universitaria. Hablábamos también de la educación universitaria. Y está la educación formal y la no formal. Entonces ahí entra también educación que vamos a recibir como desarrollo profesional en la empresa o en la compañía donde yo trabajo, o una formación que yo quiero coger en una de estas plataformas de código abierto o las plataformas de acceso abierto para educarnos en lo que tú decías. En lo que uno quiera, o como uno diría en la calle, en cuánta cosa hay, pues ahí hay esas plataformas que nos ayudan a eso. En caso del adulto que tiene ese acceso libre, pues puede tomar una clase, no sé, puede ser incluso una clase técnica
con demostraciones a través de esas plataformas abiertas. Desde cómo usar un teléfono celular Ujú. hasta algo que está Bueno. pegajoso, que es el mindfulness. De todos esos elementos, uno puede encontrar cursos y educarse informal o formal. Bueno, esto no sería tecnología, pero sí es uso de no sería tecnología educativa como tal, como la vamos a tratar de definir en este episodio, pero sí utilización de un video para tú saber algo que vas a hacer. Necesito ver una demostración, buscas, ves un video, Claro. alguien que te lo explica. El otro día estaba viendo un video de cómo cambiar una hornilla en una estufa de tope Los de cristal y famosos- decidí que no lo puedo hacer. Los famosos tutoriales. O los videos tutoriales. Era muy claro en decirme, búscate a alguien que lo haga y no tú. Así que, pero me sirvió Correcto. para orientarme. Aprendí de cómo entra la corriente que alimenta la hornilla. Ujú. En mi vida, tanto que yo he usado estufas, en mi vida había visto cómo se alimenta con un alambrado positivo y negativo, Y igual esto que todo lo está demás, pero era, atado a las inteligencias múltiples. eh, ¿Por qué razón? en la Porque mía no muchos estaba de la de nosotros- entender el tutorial. Está bien, pero muchos de nosotros, ¿verdad? Y vamos a llevarlo a la cocina. Muchos de nosotros, mi mamá, nuestras abuelas, nuestros abuelos, tenían un libro de recetas. Tenías que leer ese Sí. libro de recetas para lograr hacer la comida. Ahora tú buscas un video de Ahora cómo uno se busca usa, cómo se hace, no solamente se el hace o listado, cómo se sino que usa. te lleva paso a paso. Te dice hasta las revoluciones de cuántas veces tienes que moverlo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a usar la tecnología día a día en educación no formal, por ejemplo. Pero lo usamos con un propósito Definitivo. autodidacta. Ajá. Bueno, porque ya el adulto está en otro espacio, dice, yo quiero aprender a hacer esto por mi cuenta, tengo un interés, y entonces busca vamos a decir, ese video, o va a un curso. Pero en el caso de que estemos en un ambiente universitario, Ujú. tendríamos que trabajar con las plataformas o los aparatos que haya decidido la universidad. Y en el caso de y entonces también tenemos un poder decisional porque decidimos que yo voy a estudiar. Ya cuando tú Definitivo. entras a la universidad pues ya tú vas un poco Condicionado. prejuiciado a favor de lo que vas a aprender y cómo lo vas a aprender, porque hubo una decisión Claro. desde tú como joven adulto. Para los años 30, años 40, la tecnología educativa ya existía, pero tenía un déficit en la filosofía de la educación o la filosofía de la tecnología educativa. No existía. Existían muchos medios, existían muchos recursos, pero no había un propósito detrás de cómo yo utilizar eso. De ahí que todas las investigaciones Ujú. han apoyado, ¿verdad?, el uso de la tecnología desde la filosofía educativa, la psicología educativa, las ciencias sociales, para encontrarle un propósito al uso, a la integración o la incorporación de esas tecnologías en cualquier ambiente de educación. Y esa es la base de la tecnología educativa, la filosofía. Pero seguimos con la parte de hardware y software, pues entran también los sistemas, que son los que necesitan las universidades, las corporaciones o empresas privadas, las instituciones educativas, para hacer ese delivery de la instrucción o de la educación o de los contenidos. Que ese es el otro componente, los contenidos y la didáctica. Ujú. Y terminas por el diseño instruccional, que serían ya aquí los 4 elementos de la tecnología educativa: la filosofía, que es la base, los 2 brazos, que son los sistemas y la didáctica, y el diseño de cómo uno une ese sistema y esa didáctica para llevar a cabo ese proceso. Y no siempre eso está bien balanceado, porque Correcto. porque nos podemos ir hacia la didáctica Ujú. o nos podemos ir hacia el uso de los aparatos tecnológicos per se, sin una base, sin un buen diseño instruccional, Probablemente- que sopese la técnica, Correcto. que sopese el enfoque. Probablemente porque no existe o existe de forma informal ese liderazgo digital en la educación. Hay personas ¿A qué te expertas. refieres con el liderazgo digital? Me explico. Hay personas que son expertas en la didáctica, que son expertas o se formaron en currículos,
hay otras personas que son expertas en el diseño instruccional. Hay otras personas que son expertas en la parte técnica, en el diseño y uso de plataformas digitales. Y hay personas que son expertas en filosofía. Pero no existe o se está desarrollando este nuevo aspecto donde exista un líder, una persona que pueda reunir esos 4 aspectos y los pueda balancear desde una visión de liderazgo. Un líder digital o un líder educativo en aprendizaje digital, por ejemplo, es una persona que puede tener esos 4 elementos, los sistemas, la filosofía, la didáctica y el diseño instruccional, desde un solo punto. Mirarlo desde ese punto y poder entonces tener todos esos elementos coordinados en función de la institución. Que es completamente diferente a la labor que hace, por ejemplo, un director escolar o la labor que hace un principal, que tiene unas competencias particulares, que debe tener definitivamente unas competencias tecnológicas, pero que necesita un apoyo dentro de ese nivel de liderazgo en lo que es la tecnología Porque digital o educativa. No es un administrador de las redes de la escuela. No. No es el profesor o la profesora que es más... tiene un conocimiento pedagógico, metodología. O el que tiene el conocimiento más del uso de la tecnología. Correcto. Que es el que apoya a lo mejor al profesor que no tiene tanto dominio, aunque durante estos 2 años el avance que han logrado los profesores, las escuelas en el uso de la tecnología para la educación, pues es enorme. Pero siempre nos paramos o nos apoyamos sobre el hombro de la persona que más dominio tenía de los aparatos tecnológicos y del uso de las plataformas de la escuela para poder caminar los demás. Que no está mal. Pero no necesariamente es esa no figura nos de ese lleva líder. A que nuestra empresa o nuestra escuela realmente esté transformándose en innovación educativa. Que ahí es donde radica la situación. Hacia dónde caminamos como institución, en este caso como institución educativa. Resolvimos en un momento, logramos llenar esos enormes zapatos que nos planteó de reto, que nos planteó el COVID, ¿verdad? Que nos tiró de momento a un aspecto que no dominábamos para nada. Las maestras, las escuelas, las mismas familias se crecieron. Pero ahora hace falta más, porque eso que tú planteas acerca del liderato en el uso de la tecnología, pero que es una tecnología para la educación, no puede dejar de lado ningún aspecto. Nada. Tiene que pretender que el educador y la escuela se mueva hacia una educación bien fundamentada en lo de la filosofía educativa que planteaba, en un conocimiento profundo de la didáctica y profundo del sujeto a quien tratamos, pero también que medie el uso, una tecnología adecuada, la perfecta para lo que yo trabajo. Y es el uso de la tecnología con sentido, el uso de la tecnología con propósito en la educación. Para que eso se logre, no basta, ¿verdad?, con tener ese maestro, esa maestra que es buena en tecnología o un excelente director escolar que tiene unas capacidades tecnológicas increíbles. Es importante que se abra ese espacio donde se vea la transformación no solamente en el uso de las tecnologías, en su momento las TIC, ¿verdad?, las tecnologías de la información y la comunicación, sino que se vea lo que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Cada vez oímos menos de las TIC y vamos más a la segunda parte. Correcto. Sí. Eventualmente llegaremos también a las TEP, que también están por ahí, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación. Espérate, las TAC es tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Correcto. ¿Y las TEC? Tecnología del empoderamiento y la participación. Porque nos salimos ya de la parte de la información. Fíjate, ayer estaba conversando con alguien y reflexionábamos sobre eso, porque importábamos de la información la tecnología que se utilizaba en la escuela. Correcto. Los aparatos, los seguimos importando de lo que se utiliza para la comunicación y casi siempre comienzan en el ambiente universitario y van luego viajando hacia la escuela. Pero como ha tomado más importancia la tecnología dentro de la escuela, pues ya lo de la información queda un poquito más. Lo que pasa es que la información busca, o esos tipos de tecnologías lo que hacen es gestionar la información
y la comunicación, ¿verdad? Ya las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento lo que buscan es construir conocimiento. Construir conocimiento a través de la tecnología, no diseminarlo. No, que coincide Nos con hemos la movido de una mayoría, cosa a la otra. que coincide con la mayoría de los filósofos, ¿verdad? O de la mayoría de las teorías de la educación, donde no buscan solamente adquirir conocimiento, sino construir conocimiento. Exacto. Y eventualmente, cuando hablamos de tecnologías de empoderamiento y de la participación, lo que queremos es compartir ese conocimiento. Ya no basta, y de hecho muchos de los estudiantes aprenden mucho más cuando ellos comparten ese conocimiento. Bueno, vamos a la parte del aprender haciendo. Definitivo. Porque en lo que ellos construyen y comparten, ellos tienen que crear. Que correcto. Es una de las destrezas de pensamiento las más altas, la creación, ¿verdad que sí? Y podemos crear utilizando la tecnología, depende de cómo esté construida esa actividad que propone el maestro. Y ahí es donde viene, es tan importante esa función de ese líder. Pero podemos hablar también de que necesitamos construir conocimiento a través de la tecnología, pero también producimos una cantidad de data que las mismas plataformas nos ayudan a conseguir acerca de la ejecución de los alumnos. Y eso es otra parte. Totalmente aparte. Y ese aspecto es algo que no lo vamos a ver en la gestión administrativa o la gestión escolar tradicional. Todas las plataformas, ¿verdad? Toda la evolución de la tecnología viene con plataformas que van recopilando unos datos que genera el docente, que genera el estudiante, de los más que genera la misma escuela, que generan los papás. Y esos datos, ¿a dónde van? ¿Cómo se almacenan? ¿Cómo se utilizan? Están ahí. ¿Cómo se protegen esa dentro información? De la plataforma. Entonces, cada día más vamos a ver más plataformas, vamos a ver más dispositivos tecnológicos, vamos a ver tantas cosas que de nada vale usarlas si cuando tengamos esos datos que van generando, yo no uso esos datos para tomar decisiones, para analizarlos y tomar decisiones. Y esa persona líder también tendría que ver con eso, Guillermo. Definitivamente. Yo escuchaba un líder de una compañía grande en tecnología que dentro de su oficina tenía, el ventanal de su oficina tenía un dinosaurio. En el mismo centro de esa oficina tenía un dinosaurio, ¿verdad? Los huesos de un dinosaurio bien grande, un tiranosaurio rex, algo así bien, bien grande. Y una de las cosas que él le llamó la atención es, ¿por qué existe esto? ¿Por qué hay un dinosaurio, unos esqueletos de dinosaurios en el mismo medio de una corporación, de una oficina de tecnología tan grande como en la que trabajaba, ¿no? Y le explicaron bien sencillo. Es que no importa cuán grande nosotros seamos, si nosotros no nos adaptamos, vamos a dejar de existir. Entonces, me pareció interesante porque adaptarnos implica crear cosas nuevas, crear espacios. Sí. Adaptarnos implica también habilitar espacios donde unas personas puedan desempeñarse y poder ayudar a transformar la institución educativa o el proyecto educativo. Y ahí es donde entra ese líder, ¿verdad? Tecnológico, ese líder digital, ese líder en aprendizaje digital, que va a ayudar a los demás líderes a analizar estos datos, a entender estos datos y a tomar decisiones responsables para que la gestión sea más eficiente, para que seamos asertivos en las comunicaciones. Y esto va ligado mucho, sí, a ciudadanía digital, pero también a ese pensamiento computacional que tiene ese líder, probablemente distinto o diferente, o que lo hace destacarse por encima de los otros líderes cuando hablamos de tecnología. Ojo, porque no estamos hablando de un líder en finanzas de la escuela, no, estamos hablando de un líder de tecnología que tiene consigo responsabilidad digital, tiene consigo pensamiento computacional, entiende lo que son aulas colaborativas, entiende lo que es el uso de los datos fíjate, para toma de decisiones, etcétera. La escuela es uno de los ambientes que
por un lado, debería tener más adaptación, capacidad de Ujú. adaptación, y por otro lado, a veces falla en eso. Ok. Debería tener más capacidad de adaptación o ha evidenciado en algunas de ellas más capacidad de adaptación porque es un sistema viejo, ¿verdad? Un sistema que viene del siglo, vamos a decir, del 19, Correcto. estamos en el 21 y a pesar de que existe este meme de que seguimos enseñando a los estudiantes con una pizarra al frente, Ujú. ya sea blanca o digital, o de las pizarras negras con tiza, pero los estudiantes siguen estando organizados en De la misma pupitres forma. y hay una fuente de conocimiento es que es el maestro. La escuela sí se ha ido moviendo. Sí se ha ido moviendo a cosas distintas porque hay muchos movimientos dentro de la escuela que te buscan el flip classroom, por Ujú. ejemplo, el cambiar también a los estudiantes del lugar, el salir del salón, la misma introducción de la tecnología en la escuela, el mismo maestro que siempre ha buscado, aún a veces sin uso de un aparato tecnológico, no lo había antes, buscaba unos promedios de Ujú. lo que los estudiantes dominaban, veía unas deficiencias en el dominio de ciertas destrezas y buscaba entonces dentro de su práctica ir adaptando y repasando. Hay unos procesos Claro. de adaptación en eso. Lo que quizás tendríamos que tener más conciencia ahora como líderes educativos es que tenemos una herramienta que son esas plataformas de soporte, ¿verdad? Estas plataformas tecnológicas que se usan ya dentro de la escuela y que nos facilitan unas cosas, que quizás el entrenamiento que tienen nuestros profesores ha sido pues volver a la pandemia, perdonen cómo lo voy a decir, para resolver una situación de Ujú. emergencia. Pero ahora tenemos la oportunidad desde donde estamos, comenzar a movernos hacia el futuro para sacarle provecho a eso que tuvimos que utilizar para resolver. Yo colaboro con muchas instituciones, Ujú. ayudándolos precisamente en esa transformación. Y una de las cosas que por lo menos, y lo comparto con mucha sinceridad, que me da tristeza, es que hayamos visto la situación de la pandemia o el uso de la tecnología en la pandemia como una herramienta, un recurso para resolver lo que ocurrió y volver hacia atrás. No creo que se pueda volver hacia atrás. No, no, ¿Tú has no visto creo a que se alguien que... pueda, pero te puedo comentar que hay una tendencia a normalizar nuestra vida ahora y volver a lo que teníamos. Bueno, una cosa que yo sí he visto, Guillermo, te lo comparto, es que hubo un exceso. La gente, los niños, Ujú. los mismos profesores se drenaron porque siempre estaban a través de la computadora y hay un deseo de retornar a algo un poquito más orgánico. Correcto. Por usar una palabra de moda, pero pues no mediado, ¿no? Por Pero un eso no aparato. implica no usar Pero eso no tecnología. implica, exacto, eso no implica no usar tecnología. Y no es toda tecnología. Ahorita ya hemos hablado. La tecnología es cualquier equipo, Es cualquier equipo, pero también cualquier es que aparato. es cómo yo lo utilizo, porque yo puedo liberar a lo mejor, si mis estudiantes llegaron drenados y todavía lo están, Ujú. y yo creo que lo que necesitan son más experiencias donde no haya tanto aparato, sino más contacto humano, yo lo puedo hacer, pero yo como profesor Claro. sí puedo seguir utilizando una planificación con la que me ayude con un dispositivo. Sí puedo ir documentando porque la misma plataforma me provee para sacar unos Claro, pero mira promedios, para sacar unas dónde gráficas. entra el líder Ujú. tecnológico aquí. Tal vez la actividad pedagógica o la actividad didáctica que va a hacer ese maestro es completamente orgánico, manual, entre ellos. Pero hay otro aspecto que es cómo yo mido o evalúo eso que Exacto. se está dando allí para yo inclusive como maestro autoevaluarme. Y ahí entra, por ejemplo, una plataforma educativa con objetivos, Ujú. con indicadores, con rúbricas digitales. O sea que no necesariamente el que yo quiera quitar la tecnología digital, vamos a llamarla propiamente, tecnología digital, de una interacción o de un proceso educativo entre estudiantes, no quiere decir que yo dejo de utilizar la tecnología en otros aspectos de la educación o en otros aspectos de la gestión de la educación o la gestión educativa. O sea, es bien importante entender acá que la tecnología, si lo que
si lo que no estaba con la tecnología, es decir, un libro, un documento, un material educativo, estaba mal, con la tecnología va a seguir estando mal. Va a seguir estando mal. Entonces, Sí. el uso de la tecnología va a entrar en el momento en que nosotros, cuando lo combinemos con la didáctica, cuando lo combinemos con el diseño instruccional, cuando lo combinemos con una plataforma que al estudiante le interese, le guste, ahí es donde vamos a tener buenos resultados. Lo que vimos en la pandemia fueron muchas aplicaciones Ujú. para resolver, poder comunicarme con La ellos, transmisión. transmitir la educación, comunicarme con los papás, pero no hubo un proceso de análisis, Es que ¿verdad? no había tiempo de tú comprender todo lo que Definitivo. estabas Pero utilizando. ahora lo Necesitabas tenemos. ese tiempo. Lo que pasa es que ahora tenemos los líderes educativos centrándose en volver a estas escuelas a la presencialidad, volver a esta escuela a la modalidad presencial, y quien entonces analiza eso que se vivió en la pandemia y busca ese término medio, Ese balance. balance en lo que se debería, ¿verdad? Lo que se puede conocer como aprendizaje digital, que se da en un espacio presencial. Muchas de las cosas que yo dialogo con directores en talleres y demás es la educación en línea. Muchas personas llaman la educación en línea como educación a distancia, que son dos cosas completamente diferentes. En una educación presencial, una modalidad presencial, hay educación en línea, porque yo tengo el internet como un medio en esa experiencia Cierto. educativa o en ese ambiente educativo. Y ya eso es educación en línea. Y hay muchas otras que podemos, ¿verdad?, entrar, pero la idea aquí es que podamos buscar ese término medio y poder adelantar y no ir hacia atrás. Como en todo lo que ocurre en la vida, creo que hay que pasarlo a través del filtro del tiempo, Ujú. porque son procesos, el proceso que vivimos fue muy fuerte, pero todas las transformaciones también tienen sus curvas de aprendizaje. Vamos a quitar la pandemia. Claro, Si nos fuéramos a ir a una transformación hacia el uso de la tecnología en nuestro ambiente escolar con una planificación, pues hay una curva de aprendizaje. correcto. No todos vamos a aprender a la misma vez, somos distintos, hay distintas experiencias. En una escuela hay tantos componentes. No Claro. solamente estamos hablando de que tendrían que apropiarse del uso de la tecnología los profesores, tendríamos que hablar de los padres, tendríamos que hablar de la dirección, tendríamos que hablar de los propios estudiantes, cómo van entrando Definitivo. en ese proceso. Y entonces ahí hay muchos filtros. Cualquier persona que tenga un proceso o un proyecto educativo, un proceso pedagógico, esté en un proceso de aprendizaje o tenga una institución, etcétera, docentes, maestros, estudiantes, tenemos que convertirnos en visionarios, donde tenemos que cambiar nuestra actitud La mirada que de quiere el hogar. apertura a cómo va el mundo. Sí. Tenemos que ser innovadores. Y es decir, evitar el miedo y la desconfianza cuando vamos a hacer cosas nuevas. Va a estar allí, hay cosas que nos retraen un poco. Bueno, pero para llegar a ese proceso, Guillermo, perdóname que te interrumpa. Claro. Hay que investigar un montón. No, aquí es donde y hay viene lo que trazar unos interesante. objetivos. Además de ser visionario e innovador, tenemos que ser competentes en lo Sí. que hacemos. Hay que Y buscar la competentes competencia. para enseñar, competentes para aprender. ¿Y cómo llegamos a trabajar con esas competencias? ¿Cómo desarrollamos esas actitudes, habilidades o conocimientos? Investigando, estudiando, leyendo, viendo los videotutoriales, haciendo todos esos elementos. ¿Por qué? Porque el mundo sigue hacia adelante. El mundo, y aquí podemos entrar a algo filosófico, ¿no? El mundo va en búsqueda de su futuro o de sus futuros. Nosotros tenemos la decisión de o nos movemos competentemente hacia esos futuros, o nos quedamos donde estamos, o volvemos hacia atrás y nos va a pasar como el dinosaurio. ¿Está bien? Tenía garras, tenía dientes, pero le cayó un meteoro. Pero le cayó de todo. Así que hay que repensar en la educación, hay que repensar en los espacios donde se da la educación y el aprendizaje de cara a esos futuros de la educación. Y sobre todo, Guillermo, encontrar la solución, a través de esa investigación, en dirigirnos a lo que nosotros necesitamos. Porque la solución de otra escuela no necesariamente es mi solución. Ujú. Así que ese análisis de ese líder en tecnología educativa es súper importante. Correcto. Es el que tiene o el que puede tener las capacidades para
analizar la realidad de esa institución educativa, de ese proyecto educativo, y en conjunto delinear estrategias para transformar esa experiencia educativa, ese ambiente educativo en esa realidad. Y no solamente la realidad, sino la filosofía educativa que tenga el proyecto o la institución educativa. También necesita de una tecnología en particular. Exacto, y en ese momento. Bueno, pues llegamos al final del tiempo que habíamos dispuesto para este otro episodio de Contigo en la Educación. Gracias, Guillermo Núñez. Siempre. Profesor Guillermo Núñez. Bueno, muy atentamente con ustedes siempre, María Mercedes Grau. Gracias a nombre de la Fundación SM y de SM y de Contigo en la Educación.